Eh, Hola Quinto E. Yo soy la profe de historia Dayana. No nos vemos este año por el tema de que nos toca mi materia fuera de los horarios, que era los martes de 1 a 15 y 10, con un recreo ahí intermedio a las 14 y 20. Les envío este video porque me han informado que están con problemas con cierta superposición de algunas materias. Eso por un lado. Por otro lado, porque hay muy poca participación por parte de este curso. Son muy poquitos, ese mi gato. Son muy poquitos los chicos que vienen mandando cosas, y hay temas importantes que me gustaría a mí aclarar, como por ejemplo el tema del peronismo, que ha sido en algunos trabajos han colocado muy poquitas cosas, siendo que, bueno, Perón estuvo 2 periodos en su mandato y se han salteado muchas cosas, como por ejemplo el tema de la aparición de las escuelas técnicas como hegemonía, el tema del derecho de los trabajadores, el tema de la Fundación Eva Perón, del mandato de 6 años presidenciales se pasa a 4, teniendo como oportunidad la reelección. Yo, de los trabajos que me han enviado, he tomado nota de algunas cosas, y por ejemplo lo que quiero que les quede claro en este quinto año es que ustedes ven lo que es mucha historia argentina. Yo primeramente le he puesto ahí en los trabajos un contexto mundial, como por ejemplo la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída de la bolsa de Wall Street. Y lo que se destaca mucho en esta historia de ustedes de quinto año, son los que vemos todos los golpes de Estado, porque el año pasado en cuarto quedaron pendientes algunos temas, que fue con lo que arrancamos este año. Eh, por ejemplo, ustedes este año tienen que establecer lo que es bien la diferencia en lo que es un gobierno totalitario y la dictadura. Por ejemplo, yo he tomado nota de los trabajos, y en el caso para que nos quede todo igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, el totalitarismo, yo traje de lo que ustedes, tomé apunte de lo que ustedes pusieron, y se basa en una ideología elaborada, que esto busca incorporar en la sociedad, que es lograr cambios significativos, y busca el apoyo y la simpatía de población para establecer una masa homogénea, o sea, que no haya eh, diferencias en cada una de ellas. Una de las cosas que caracteriza, digamos, al totalitarismo es que hay un líder carismático, que la sociedad, las personas, la población lo ve como que viene a salvar una crisis, que va a mejorar la situación de estas personas. Y fue el caso de lo que fue con Mussolini, el caso que fue con Hitler, que fueron elegidos, digamos, para llegar al poder. Que esto es lo que va a diferenciar con la dictadura. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura llega al poder a través de un golpe de Estado, o sea, que destituye a un presidente para asumir. Está dado por las manos de las Fuerzas Armadas, sí, con apoyo de la sociedad, pero no hay una elección ahí de por medio que diga que estos militares llegan al gobierno. Bueno, esto es un tema más actual, digamos. ¿Y en qué se basa? Bueno, en una ideología si bien algunos dicen que no tienen una ideología, pero sí tienen en realidad, que es una idea más conservadora. Se basa en la censura, en abolir la libertad de expresión, a imponer ideas que para ellos son fundamentales, la preponderancia de ciertos valores, por ejemplo, la familia, esto de no apoyar a las minorías, como por ejemplo la homosexualidad, aquellos que no creen en Dios. Se basan en una idea de
conservadora, católica, digamos, de apoyar valores tradicionales como el matrimonio heterosexual, la familia, lo de mantener esa familia a lo largo del tiempo, y bueno, y obviamente el tema de reprimir a todos aquellos que piensan diferente o tienen una idea que para ellos son consideradas revolucionarias o subversivas. Todas aquellas ideas que no concuerdan con las ideas que ellos proponen son consideradas como amenazantes o revolucionarias. Acá en Argentina hubo varios golpes de estados, como bien yo se los fui dando en los trabajos. Muchos solamente se acuerdan del 76, del golpe de 1976, el golpe de Videla, el último que hubo en nuestro país, pero hubieron otros golpes. En total fueron aproximadamente 6, que el primero, como ustedes lo habrán visto, fue el que se lo hicieron a Irigoyen en 1930, en su segundo periodo presidencial que debería haber durado 6 años en el poder. Bueno, volviendo al tema de Irigoyen, bueno, recordemos que él asume por la recién implementada ley Sáenz Peña del voto secreto obligatorio y universal, pero en realidad no era tan así, porque solamente ciertos sectores podían acceder a este voto y no tenían este derecho las mujeres. Bueno, lo que es Irigoyen, que gobernó desde 1916 a 1922, desde 1922 a 1928 Marcelo Torcuato de Alvear, y después de 1928 a 1930 vuelve a gobernar Irigoyen, pero muchos me preguntan por qué estas dos veces Irigoyen. Pues sí, porque hubo dos gobiernos, entre medio estuvo el gobierno de Alvear, porque antes no existía la reelección presidencial, como se los dije hace un rato, que se va a modificar con la llegada de Perón, digamos, al finalizar al finalizar su primera presidencia, que él reforma la Constitución y propone la fórmula Perón-Perón, que era Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón. Bueno, la primera presidencia de Irigoyen justo se encuentra en un contexto de lo que se va a hacer la Primera Guerra Mundial, en donde los países comenzaban una paz armada, en donde empezaban a producir armamentos, querían buscar lo que era su hegemonía por sobre todos los demás países, y es ahí donde van a dejar de producir materias primas para producir estas armas, que después van a llevar a un enfrentamiento, dando origen a la Primera Guerra Mundial. Argentina, como era considerada el granero del mundo, como los otros países no tenían materia prima, entonces compraban a la Argentina todo lo que era cereales, maíz, carne. Recuerdan que anteriormente tuvo todo el periodo de generación del 80, en donde había, en un contexto de segunda revolución industrial, donde se habían mejorado los barcos, los frigoríficos, las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hegemonía lo tenemos a Inglaterra, ¿no es cierto?, que era quien nos compraba las carnes. Y mi gatito de vuelta. Y bueno, una de las cosas que ocurren en este primer gobierno de Irigoyen fueron, en lo económico, bien, pero hubieron unos conflictos gremiales, como por ejemplo lo que fue la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, con los trabajadores que fueron, digamos, suprimidos, ¿sí? Y bueno, y se lo veía a Irigoyen como alguien que ordenó reprimir esos levantamientos, donde los trabajadores, digamos, estaban luchando por sus derechos, que después se va a afianzar con el gobierno de
de Perón. Bueno, otra cosa que ocurrió durante la primera presidencia de Irigoyen fue la reforma universitaria se ocasionó aquí en abajo, si no me, que fue aquí en Córdoba, en donde se pedía que se modificara lo que era la administración, digamos, de las universidades, ya que solo unos pocos podían acceder a ellas, quedaban por fuera de esto los hijos de los inmigrantes y lo que serían las clases medias que querían acceder a estos lugares, ¿no? de estudio. Además no había pureza en la elección de los profesores y de las cátedras, digamos, dentro de la universidad. Entonces eso también llevó a que sea algo por concurso y no algo que sea como, digamos, a dedo. Otro hecho importante que ocurrió durante esta primera presidencia de Irigoyen, fue a nivel mundial, fue la Revolución Rusa en 1917. Rusia estaba participando de la Primera Guerra Mundial y por un conflicto interno en su país, donde surge el comunismo, los bolcheviques, se debe retirar de la guerra para solucionar sus problemas internos. Al retirarse Rusia, entra Estados Unidos en favor de Inglaterra y bueno, culmina la guerra favoreciendo obviamente a esta potencia. Pero sigamos con lo que es historia argentina. Bueno, una vez finalizado la primera presidencia de Irigoyen, y les voy haciendo rápido, mencionándole algunos hechos rápidos porque ustedes ya elaboraron este trabajo y esto más bien para ajustar todos los que vimos. Viene Alvear. Alvear tenía una personalidad distinta y tenía más contacto con las personas. Es más, él asistía a los partidos de fútbol, por ejemplo, de Boca. En este periodo, entonces, cuando el radicalismo, porque recuerden que Irigoyen y Alvear eran radicales, se va a dividir en personalista y antipersonalista, o sea, los que apoyaban a Irigoyen y los que estaban del lado de Alvear. También, como estaban en pleno contexto de Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, la presidencia de Alvear fue bastante fructífera, y entonces hubo crecimiento también como usted ha puesto, también en los cerealeros, que era nuestro fuerte, digamos, en esa época. Se crean los frigoríficos. Otra de las cuestiones es la aparición de YPF, los yacimientos petrolíficos fiscales, y luego nuevamente que va a venir a la presidencia Irigoyen. Bueno, en esta segunda presidencia de Irigoyen va a ser un poquito más corta que la otra. En lugar de 6 años va a ser 2. Otra cosa que quería aclararles es que no confundan a Carlos Alvear, que fue uno de los directores supremos en el siglo XIX, con Marcelo Torcuato de Alvear, que fue presidente. Eran parientes, pero no son la misma persona, así que eso me olvidé decirle, que tengan en claro. Bueno, la segunda presidencia de Irigoyen va a ser un poco más conflictiva porque ella estaba muy anciano. Como siempre, entra el papel de los medios de comunicación, en donde hacen una campaña desfavorable hacia él, y entonces en ese periodo se va a producir en 1929 una crisis económica a nivel mundial, que viene dada por la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos.
¿Qué pasaba en esa bolsa? En esa bolsa invertían los capitales de los distintos países del mundo, y a su vez Estados Unidos prestaba dinero a, a otros países, sobre todo a países así como el nuestro, considerados en vías de desarrollo o subdesarrollados, o términos que por ahí ahora como que se está dejando un poquito de lado para que no haya discrepancia entre lo que era antes grandes potencias, menores potencias, pero en realidad esa desigualdad aún existe. Bueno, ¿qué pasa? Al producirse esta caída, los países necesitan reactivarse. Ya habían sido devastados con el tema de las consecuencias que les trajo haber participado de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sumado a esta crisis, vuelven otra vez a decaer. Entonces, ¿qué hace? Aplican una política de proteccionismo, es decir, solamente van a consumir lo que tengan en su país, y van a retirar todos aquellos capitales que invertían en los demás países para poder salir adelante. Bueno, esto trajo una crisis económica a todos los países que